que Omar es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es máster en Ciencias Políticas, Economía y Relaciones Internacionales, sociólogo, politólogo e investigador social. Es un gran investigador en temas del conflicto armado, conflictos sociales, presencia institucional, derecho internacional humanitario, derechos humanos, análisis de todas estas dificultades del conflicto en Colombia, consultor en evaluación de proyectos y políticas sociales, experto en trabajo comunitario con organizaciones sociales campesinas, con una amplia experiencia en el sur de Bolívar, Cesar, Magdalena Medio Santanderiano, Arauca, Nariño, Meta, Caquetá, Barranca Bermeja y Catatumbo. Todos territorios afectados por los conflictos sociales y armados. Y ha tenido muchas publicaciones avaladas por Naciones Unidas, el IEPRI, que es el Instituto de Estudios y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, el CINEP, la Universidad Complutense de Madrid, sobre temas regionales, pues, de los conflictos en el Cesar, en Meta, Arauca, Nariño, Santander y Norte de Santander. Experto en metodologías y técnicas de trabajo comunitario e investigación social cualitativa en contextos del conflicto, con una trayectoria de bastantes años en reconstrucción histórica del conflicto armado y movimientos sociales en Colombia. También tiene conocimientos en todo el tema de la justicia transicional y restaurativa. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues realmente tenemos pues todo un investigador y un conocedor pues del tema que vamos a tratar hoy. Y nuestra charla de hoy, pues precisamente tiene que ver precisamente con el análisis sobre el tema del conflicto en una región del país que es todo el nororiente colombiano. Entonces, pues le doy la palabra a Omar y les pido a ustedes la mayor atención. Muchas gracias. Sí, gracias Tulio por esa presentación y buenas tardes a todos y todas, compañeros. Sí, efectivamente, pues ya llevo un buen tiempo dedicado al tema de la investigación social y el trabajo con comunidades campesinas en diferentes partes del país. Arranqué en el año 96 con el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que en esa época dirigía el padre Francisco de Rú. Y bueno, el día de hoy me gustaría contarles un poco el trabajo investigativo que he venido haciendo en 3 momentos ya. Un primer momento fue en el año 2006-2007 con el CINEP, en un trabajo de investigación que se hizo patrocinado por Conciencias. A mí me correspondió la parte del nororiente del país. Eso lo vamos a ver ahora con los mapas un poco que nos va a mostrar Tulio. Entonces arranqué ahí con este tema de Arauca, de la frontera nororiental de Colombia, y luego he tenido oportunidad de seguirlo con el trabajo que hice para la Comisión de la Verdad, que tuvo vida entre el año 2017 y 2021 en Colombia, y que tuvo a cargo, pues, como su nombre lo indica, el esclarecimiento y el reconocimiento de responsabilidades y de hechos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Y ahora, haciendo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, este tema del conflicto armado en el nororiente, vuelvo a abordarlo. Entonces, pues bueno, eso básicamente. Entonces van a estar los 3 momentos un poco interconectados en la exposición que yo pienso hacerles, pero no es propiamente una, digámoslo así, una divagación o una caracterización de hechos. Es más bien como, tiene más bien un sentido analítico de comunicarles a ustedes algunas ideas que creo que son relevantes y pudieran interesar sobre el tema del conflicto armado en esta zona que se menciona en los medios de comunicación todos los días, pero que, bueno, no por eso deja de tener aspectos poco conocidos o, digámoslo así, que sería necesario dar a conocer desde otras perspectivas. Bueno, Tulio nos acaba de mostrar el mapa. Sí, ese es el mapa
general que se hizo en la investigación que les cuento en el 2000, desde el 2006 al 2009 que estuve en el CINEP, es un amplio espacio del país, el nororiente. Pero yo en este caso me voy a fijar, no sé qué tan bien vean el mapa y los puntos que allí aparecen, los territorios, si están numerados en número y en color, que aparecen Sí, se al ven lado muy bien. derecho. Si los pueden ver. Las letras sí, no mucho, el mapa sí. Bueno, yo les voy diciendo. Entonces, bueno, lo que sucede es que, bueno, el título de la charla hoy es el conflicto armado en la frontera nororiental, pero como ustedes pueden ver, es una frontera muy amplia, con cerca de 2.219 kilómetros de longitud. Entonces, en esa perspectiva, pues, tan difícil, tan extensa, el trabajo del que les hablo tiene como epicentro algunos municipios y algunos territorios de esta zona o territorios de esta zona. Entonces, no sé si puedan ver allí el número 1, que es sobre el río Arauca, aquí a río Arauca, arriba, un poquito más abajo, Tulio. Acá arriba, el río Arauca, arriba, un poquito más exacto, ahí. Esos son los municipios de Arauca y Arauquita, donde se ha dado, sí, todavía tiene importancia la economía del petróleo. Allí se descubrió el pozo de Caño Limón, que dio origen, pues, en parte a toda esta historia relacionada con el conflicto. Está en el número 3, a la izquierda, una zona de colonización muy importante en Arauca, ¿sí? Que se llama el Sarare. Aparece ahí con el número 3. Están los municipios de Fortul, Saravena y Tame. Tame es el municipio más antiguo de los tres. Tame data de la época colonial. Y han sido muy referenciados últimamente en noticias, en los medios, precisamente por la situación de violencia política y conflicto. Bueno, arriba tenemos otros territorios. Está la zona aledaña a Cúcuta, que aparece ahí con el número 11, creo. Arriba, en norte de Santander, 11, ahí. Entonces, ahí está lo que se conoce como Cúcuta y su zona metropolitana, que contiene otros municipios, Villa del Rosario, El Zulia, Los Patios, San Cayetano y Puerto Santander. Un poquito más arriba está el Catatumbo, también un municipio muy referenciado, una subregión, un territorio muy referenciado. Ahí están los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata y Bucaracica. Bueno, ahí hay un corregimiento de Tibú que también ha sido muy mencionado por el tema del narcotráfico, o mejor, de los cultivos de coca, que es la Gabarra. Y bueno, está la provincia de Ocaña, que está al lado izquierdo, que son los municipios circundantes precisamente de Ocaña, que son San Calixto, Teorama, perdón, La Playa, Acarí, El Carmen, Convención, Ábrego, entre otros. Bueno, esto que les menciono es el territorio en el cual vengo trabajando la investigación. Ustedes pueden ver, es un amplio espacio, y sobre él me gustaría seguir conversando en dos capítulos, relacionar y distinguir lo que pasa en Arauca con el norte de Santander. Eso. Y para orientarnos un poco en el territorio, para que no nos perdamos, y por favor, si tienen alguna duda, me pueden preguntar, me pueden interrumpir.
mencionado eso, pues quiero contarles que el trabajo que actualmente realizo tiene como periodo el año 2016 hasta el 2023. O sea que es un trabajo, pues podríamos decir, reciente, es decir, actual, ¿sí? Que intenta abordar dinámicas actuales, todavía muy vigentes y que nos atañen todos los días. Pero también de alguna manera se retrotrae al año 2006, que por diversos factores supone una configuración del conflicto armado, ¿sí? Esa configuración, más tarde podemos mencionar las razones que doy yo para hablar de que el año 2006 es clave en esta historia, en esta larga historia del conflicto armado colombiano, que ya lleva por lo menos 60 años. Bueno, decir que a partir de la implementación de la política de seguridad nacional del gobierno de Álvaro Uribe, que arranca en el 2002, ¿sí? Toda esa enorme estrategia, toda esa enorme política financiada por el Plan Colombia, que se propuso la derrota de la guerrilla, fundamentalmente de las FARC. Desde ese entonces, el conflicto armado colombiano tiene ciertas particularidades que no se evidenciaban antes. Los ciclos, para decir algo, para presentarlo, se puede decir que los ciclos del conflicto en el país ampliaron sus escalas espaciales, ¿sí? Aceleraron sus dinámicas de confrontación, modificaron las identidades y los roles de los participantes y cambiaron rápidamente sus características locales y territoriales. Si ustedes hacen, por ejemplo, una mirada a los datos de memoria histórica, que se pueden consultar por internet, del comité, se me escapa en este momento el nombre, de la Comisión de Memoria Histórica, pueden darse cuenta que efectivamente el conflicto armado colombiano tiene un tope en hechos de guerra en el año 2002, que se extiende, según los territorios que se analicen, fuertemente hasta el 2006. Y también se pueden dar cuenta que el conflicto armado tiende a fijarse en algunos territorios periféricos, fundamentalmente de frontera binacional, tanto en la frontera con Venezuela y Ecuador, esas dos importantes fronteras en Colombia. Y bueno, en mucha menor medida en la frontera con Panamá. Pero tenemos que hay también un giro espacial en la confrontación que había sido vista por distintos analistas y teóricos como un hecho de la frontera interna colombiana. Se había dicho que, por ejemplo, que la presencia de las guerrillas coincidía precisamente con los procesos de colonización campesina en el interior del país. Pues ahora nos damos cuenta que a partir del año 2006 son las fronteras las que empiezan a tener una figuración sobresaliente en esta historia. Y obviamente pues esto supuso cambios y dinámicas muy específicas también en las relaciones entre los gobiernos nacionales de Colombia y Venezuela y Ecuador, sobre todo entre los dos primeros, entre Colombia y Venezuela. Entonces, y aquí pues yo les pretendo hablar precisamente de esta frontera nororiental. Esto no quiere decir que antes del periodo que yo les cuento, es decir, entre 1964 y 2002, el conflicto armado no pudiera dividirse
en ciclos o en periodos. Solo que a partir de este último año, del 2002, todos los límites conocidos se desbordan y se trasladan de manera notable a las fronteras. También los ciclos temporales o etapas del conflicto se reducen. Si antes se podían medir en décadas, ahora en pocos años se modifican y fraccionan territorios o contextos territoriales. El viejo e insuperado conflicto armado colombiano, inesperadamente, ¿sí?, y pese a la aplicación de la política de seguridad democrática tan fuerte, adquiere nuevas energías y se mantiene vigente hasta hoy en la escena nacional e internacional. Es decir, en este tiempo podemos caracterizar o podemos mirar, es una posible mirada del conflicto como de ciclos más cortos en duración temporal, pero más intensos en la confrontación, fraccionados por territorios y con actores e intereses más particularizados. De ahí la importancia de fijar la atención en el nororiente, donde el conflicto se mantiene y muestra facetas desconocidas antes. Para darles pues alguna información que todos nosotros hemos conocido últimamente en prensa, pues está la situación de Arauca, están los homicidios de líderes sociales, está la reanudación del conflicto entre el ELN y las facciones disidentes de las FARC, del Estado Mayor Central, ¿sí? Bueno, en una nueva versión. En una nueva versión, en un nuevo episodio que ya se había dado entre los años 2005 y 2010. Con la salvedad tal vez de que la política de paz del actual presidente Gustavo Petro suponga un paréntesis en la tendencia al alza del conflicto en estos mismos territorios, o tal vez, en un sentido contrario, un retorno posterior a una guerra generalizada en otro gobierno. Eso es así. Si hay alguna pregunta hasta ahora, alguna inquietud. No sé si me quisieran decir. Todo muy bien, muy claro. Bueno, sí, bueno, muchas gracias, Tulio. Sí, bueno, algunas preguntas que de alguna manera creo que son pertinentes y le dan sentido, dirección al trabajo que realizo. ¿Qué factores explican esto? ¿Sí? Que a partir del año 2006 el conflicto armado se traslada de manera tan notoria a las fronteras. ¿Fue esto una consecuencia precisamente de la política de seguridad democrática durante el gobierno de Uribe Vélez? ¿Es tan solo, se puede ver en esta tendencia una estrategia de las guerrillas para escapar o eludir los golpes o los operativos militares que realizaban las Fuerzas Armadas? ¿O hay algo más? Supone también una nueva manera de hacer la guerra, irregular, la guerra interna. Hay un cambio de naturaleza en la manera como se ha dado la guerra en estos últimos años. ¿Por qué luego del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC que se firma en el año 2016 son precisamente estos territorios fronterizos los escenarios de conflicto armado? Sí, y que, como digo, no son solamente los que he mencionado ya de Arauca y de norte de Santander, sino también lo podemos ver en Nariño, en Putumayo, y bueno, de alguna manera en el Cauca, que es una misma dinámica o una dinámica muy parecida a la de Nariño, que es zona fronteriza con el Ecuador. Y otra cosa que circula mucho en prensa, ¿qué explica el relativo fortalecimiento
y el aumento del control territorial alcanzado por el ELN en estos territorios fronterizos. ¿Jugó el gobierno venezolano algún papel en este presunto fortalecimiento del ELN en la frontera? ¿Por qué los grupos paramilitares o sucesores del paramilitarismo, como se les llama, las autodefensas gaitanistas, los rastrojos, los caparrapos, las águilas negras, o las bandas criminales, como la mencionaba últimamente con mucha intensidad, el Tren de Aragua, no han logrado posicionarse en la zona fronteriza con Venezuela, a pesar de sus reiterados intentos? Hay a este respecto un estudio de reciente publicación de la Fundación de Crisis Group, que señala cómo las AGC, las autodefensas gaitanistas, sostienen un objetivo que es apoderarse del norte del país, que de alguna manera ya lo han conseguido en la costa atlántica y que realizan en estos momentos, es decir, desde hace algunos años, una intensa ofensiva en algunos lugares como Chocó y norte de Santander y Cesar, precisamente como objetivo, y sur de Bolívar, perdón, sur de Bolívar y nordeste antioqueño, con la intención de desplazar o de contrarrestar o de ganarle el pulso militar al Ejército de Liberación Nacional. Y pues bueno, la pregunta obvia en este momento, frente a la incertidumbre de lo que pueda suceder con la política de paz total del gobierno de Petro, asistimos al inicio de una nueva fase del conflicto armado, como lo han señalado algunos autores, Francisco Gutiérrez del IEPRI, o son apenas los estertores de un antiguo conflicto que, como dije, ajusta 60 años y que pudieran resolverse por la vía de la negociación. Sí, esos son los interrogantes y bueno, habría que decir, como ya mencioné también, que para esto podemos hacer una gran diferenciación en lo que sucede en este conflicto armado antes del gobierno de Gustavo Petro y lo que viene sucediendo últimamente, si se quiere ver así. O también, dependiendo del tema que se analice, lo que sucede antes de los acuerdos de paz, de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC, y luego, ¿sí? Que podría ser también, si se analizan algunos factores, otra mirada válida. Y bueno, y para lo primero, es decir, no, mejor, para lo segundo, podría decir lo siguiente. Lejos de cualquier mirada en su momento, lejos de suceder una terminación del conflicto en el año 2016, vemos una persistencia, incluso una reactivación con nuevas características, ¿sí? Entonces, un acuerdo de paz que se firma para sellar un periodo de violencia y de conflicto no lo consigue, ¿sí? Y esto de alguna manera nos induce a pensar que existen o se pueden ubicar, se pueden visibilizar algunas rupturas y discontinuidades significativas en este fenómeno. Se puede también ver como un hecho interesante a nivel de investigación social una asincronía del conflicto armado, ¿sí? No todos los territorios se involucran de la misma manera, ¿sí? Y el conflicto, a pesar de ser nacional, admite muchas miradas en distintas escalas, a nivel local, a nivel territorial, a nivel departamental, en fin. Uno puede ajustar la mirada en diferentes escalas y va a encontrar cosas interesantes que no siempre, digámoslo así, son subrayadas o tenidas en cuenta, visibilizadas cuando se hace un análisis de tipo nacional.
Y, por ejemplo, un hecho significativo en estos últimos años es el enfrentamiento entre las guerrillas, ¿sí? El enfrentamiento entre grupos que supuestamente comparten algunos puntos de acuerdo en el sentido de luchar contra un orden, contra un Estado. Entonces vemos que de alguna manera una de estas facetas es precisamente eso, que la guerrilla, perdón, que el conflicto sea, digámoslo así, eh, el conflicto interno está, obedece fundamentalmente a dinámicas generadas por los irregulares. Y en esta dinámica, el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, interviene de una manera distinta. Es decir, no estamos frente al clásico análisis de una guerra irregular entre el Estado y unos contendientes que pretenden derrocarlo, sino que entre estos pretendidos o entre estos contendientes se da ya la guerra y se da el enfrentamiento. Entonces, pues, este es un hecho que ha sido muy destacado, pero en realidad poco analizado. Y a la par de esta, digámoslo así, este reforzamiento de la irregularidad del conflicto, para llamarlo de alguna manera, ocurre un fraccionamiento y una reconfiguración, ¿sí? Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, por ahora bien. Interesante ese planteamiento que, o sea, lo que estamos visibilizando, porque uno lo ve en la noticia, pero no piensa, ¿no? Y ese conflicto, digamos, ya no solo contra el Estado, sino el conflicto que se da entre las mismas insurgencias, digamos, entre las mismas fuerzas. Sí, No sé si el narcotráfico será lo que tiene que ver, no tengo ni idea. sí. Pero Eso, sí, ese fenómeno incluso sorprende porque en algunos lugares, digámoslo, uno puede, por ejemplo, ver el enfrentamiento de unos grupos que en otro territorio, lejos de enfrentarse, tienen pactos, ¿sí? O acuerdos, ¿sí? Entonces, vemos, como ya lo decía, un enfrentamiento en Arauca entre la disidencia del EMC y el Frente de Guerra del ELN allí, el Frente Oriental de Guerra. Vemos un enfrentamiento y, por ejemplo, en el sur de Bolívar podemos apreciar una alianza entre estos mismos frentes del EMC de las FARC y el ELN para enfrentar al Clan del Golfo o autodefensas gaitanistas en la zona del sur de Bolívar. Sí, eso, por ejemplo, son cosas que no se explican fácilmente porque supuestamente son organizaciones de carácter nacional que deberían obedecer digámoslo así, a alineamientos uniformes, ¿no? Tal como sucedía antes del 2016, ¿no? Que, por ejemplo, las FARC eran una organización vertical, estructurada, con un secretariado y los distintos frentes en el país, pues, obedecían a esos dictámenes y a esas dinámicas emanadas del secretariado, ¿sí? No sé si, pues, bueno, es que me preocupa un poco estar hablando sin de pronto tener alguna respuesta. Espero no Pues lo cansarlos. escuchamos y está muy bien. Bueno, entonces tenemos que, bueno, como aspectos. Yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, cuéntame. Sí, ¿cuándo o en qué momento la guerrilla liberal pasó a tener una ideología comunista? Bueno, esa es una historia también muy interesante y depende del lugar donde tú lo quieras fijar,
¿sí? Las guerrillas liberales tuvieron también diferentes escenarios de actividad y podemos ver que en algunos casos esos antiguos guerrilleros liberales dieron un paso a guerrillas comunistas, como fue el caso del nacimiento de las FARC en el Tolima, ¿sí? Y que algunos antiguos guerrilleros liberales como Manuel Marulanda se convirtieron en guerrilleros liberales. En otros lugares se puede ver, por ejemplo, como en el caso precisamente de Arauca, que antiguos guerrilleros de Guadalupe Salcedo, de las guerrillas del Llano, en los años 50, dieron el tránsito o permitieron la organización del Ejército de Liberación Nacional en Arauca. Entonces, este también es un tema que se puede ver y se puede fijar, repito, por territorios con diferentes características. Entonces, bueno, no sé si lo que dije responde a tu pregunta. Sí, señor, me orienta un poco para discutirlo con mi hijo y con mi hermano, que este tema es bien interesante para hablarlo con ellos. Muchas gracias. Sí, bueno. Entonces, bueno, un poco para volver al tema, tenemos que a partir del 2016, de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, disminuyen en todo el territorio nacional y en esta frontera nororiental el conflicto armado, medido en acciones bélicas, medido en enfrentamientos, ¿sí? Pero a pesar de eso, y que ya era un hecho esperanzador, era algo que parecía que transformaba el país, se mantienen altos niveles de violencia social, ¿sí? De asesinato de líderes y empieza a darse el fenómeno también del asesinato de excombatientes, ¿sí? Y junto con esto, las cifras del desplazamiento forzado también se mantienen o incluso se incrementan. Entonces son hechos paradójicos que si nos ubicamos en ese año o un poco después, en el 2018, empezamos a ver con bastante preocupación. Y un hecho también muy particular es que esa violencia a la que me refiero que se está dando empieza a ser o se detecta que empieza a ser gerenciada por intereses particulares, ¿sí? Es decir, quienes la promueven, quienes la financian o la ejecutan directamente son agentes, individuos, incluso organizaciones a las cuales no se identifica claramente, ¿sí? Y que incluso no tienen digámoslo así, entre comillas, una razón social, ¿sí? No tienen una etiqueta. No se pueden decir, pues, que plenamente que, por ejemplo, que sean paramilitares, ¿cierto? Sino que asumen identidades difusas. Encontramos que algunas veces firman algún comunicado o se presentan, por ejemplo, como las Águilas Negras, o inmediatamente después dicen ser, no sé, tener otra identidad, el Clan del Golfo, o las autodefensas gaitanistas, o los rastrojos, ¿sí? Pero que mutan y que tienen una difícil identificación, ¿sí? Esa es una de las características de esa violencia que empezamos a percibir luego del acuerdo de paz. Pero que incluso como, digámoslo así, como elementos básicos de caracterización podemos ver que tienen un fuerte contacto con la fuerza pública, especialmente con los organismos de inteligencia
la fuerza pública y que también tienen alguna relación con el narcotráfico, con el contrabando, con el lavado de activos y con la trata de personas en la frontera, ¿sí? Y que empiezan a obrar de una manera distinta, ¿sí? Ya no como organizaciones, repito, claramente identificadas, sino como redes, ¿sí? Como redes que manejan información y van materializando sus acciones y que, repito, cuentan con el apoyo de los sectores estatales. Eso creó mucha dificultad para los analistas y me imagino yo también que para los entes del gobierno que investigaban estos hechos de violencia. Y además, pues era una buena manera de mantenerse en la impunidad. Y pues obviamente también supuso un mayor nivel de letalidad en sus objetivos de victimizar o de desaparecer o de, digámoslo así, suena feo, pero de quitar del medio a ciertos opositores políticos o sociales. Entonces ya no acudimos a las viejas categorías de, por ejemplo, para hablar de los paramilitares, como por ejemplo en Casanare cuando se hablaba de los buitragueños, de los carranceros, ¿sí? O en Arauca del bloque Vencedores, ¿sí? O en el norte de Santander, del Frente Fronteras, de las Autodefensas Unidas, no. Eso empieza a mutar o simplemente no tienen una identidad o empieza poco después también, desde el año 2018, a hablarse del renacimiento de algunas de estas organizaciones. Bueno, entonces tenemos un escenario, para decirlo de otra manera o para repetir lo mismo, de confusión inicial. ¿Qué está sucediendo luego de la firma de los acuerdos de paz? ¿Por qué persiste el conflicto? Tampoco se puede decir, bueno, y además de eso, repito también, se da el nuevo fenómeno de la confrontación entre las guerrillas, ¿sí? O entre las disidencias de las FARC y unas guerrillas. En norte de Santander, por ejemplo, tenemos el fuerte enfrentamiento que se dio entre el Ejército de Liberación Nacional y un remanente de una antigua guerrilla que se llamó el EPL, ¿sí? El Ejército Popular de Liberación, que ese frente en el norte de Santander era el Limoto, Libardo Mora Toro, que de alguna manera empieza a prefigurarse en el 2015 con la muerte de su líder, que era una persona llamada, o que le decían Megateo, ¿sí? Pero se da con toda intensidad entre el 2018 y el 2020, entre el EPL, este Frente Limoto, o los Pelusos, como se les decía, y el Ejército de Liberación Nacional. Además que en ese momento se acusó, algunas fuentes decían pues que este Limoto, este frente del EPL en norte de Santander tenía alianzas o construía alianzas con el clan del Golfo, ¿sí? Que venía de la costa norte y como ya dije, pretendía o pretende extenderse a buena parte del país, ¿sí? Y en algunos casos también con los rastrojos que estaban localizados al otro lado de la frontera en Venezuela, ¿sí? Entonces, una serie de alianzas o de acuerdos temporales cambiantes, entre ellos de acuerdo con las circunstancias y de acuerdo con intereses muy específicos, ¿sí? Además que un hecho que es importante es que algunos integrantes del Clan del Golfo o de las autodefensas gaitanistas, que se puede llamar de una u otra manera, aunque a mí me gusta, yo creo que más exacto decir Clan del Golfo, como también lo dice el presidente, algunos integrantes de este clan
habían sido guerrilleros del Ejército Popular de Liberación en Urabá, en el Urabá antioqueño. Sí, entonces empieza una confrontación fuerte entre antiguos y supuestos aliados. Y eso lo podemos ver en diferentes, bueno, pues sobre todo para el caso de la frontera nororiental, en norte de Santander. Hay una cosa que ha sido también poco referenciada, un fenómeno poco referenciado, y es el enfrentamiento agudo que hubo en plena pandemia, ¿sí? Mientras todos nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, un duro enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y por un lado, y en un primer momento con los rastrojos, que se salda a favor del Ejército de Liberación Nacional, y luego también un duro enfrentamiento con el Clan del Golfo en cercanías de Cúcuta, que se salda también con un triunfo del ELN, y se dice pues que con apoyo de la Fuerza Armada Bolivariana del lado venezolano. Y bueno, ¿por qué es significativo además en la historia del conflicto armado este enfrentamiento entre guerrillas? Porque habían sido, digámoslo así, más frecuentes los acuerdos entre las guerrillas, ¿sí? Incluso la existencia de procesos unitarios o unificados, como fue la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en los años 80, ¿sí? Entonces era más digámoslo así, frecuente esto último de los acuerdos que los enfrentamientos. Y eran enfrentamientos, acuerdos que se daban por cosas muy de los territorios, por ejemplo, por la necesidad de marcar territorios de influencia, establecer de alguna manera rayas o marcas o fronteras, ¿sí? Establecer temas de cooperación, incluso de expresar en algunos hechos simbólicos la fraternidad entre los insurgentes, intercambiar documentos o puntos de vista o celebrar reuniones, ¿sí? Todo en un propósito de la antigua rebelión, que era construir una vanguardia colectiva, ¿sí? Que fuera pues la encargada de desarrollar pues el enfrentamiento con el Estado. Eso sucede, como les cuento, un poco en norte, en Santander. En Arauca la historia puede verse un poquito distinta, ¿sí? Se puede señalar, por ejemplo, que hubo una rivalidad entre el ELN y las FARC muy desde el comienzo, ¿sí? Por allá en el año 1980, ¿sí? Esa rivalidad en Arauca selló también una tendencia que se mantiene hoy en la confrontación, ¿sí? Y obedeció fundamentalmente en sus inicios al interés que tenían los dos grupos armados en alcanzar una influencia grande entre las comunidades de colonos en ese momento y en los gobiernos locales, municipales, y entre lo que vino a ser luego la gobernación de Arauca. Incluso si uno hace trabajo de campo en Arauca, va a ver cómo hay algunas referencias a que estas dos organizaciones por separado crearon subculturas organizativas, ¿sí? Y una manera diferente de sentir lo político y de actuar políticamente. Y además que eso que fue más importante, los acuerdos siempre tenían una instancia jerárquica, ¿sí? Regional o nacional, que permitía superar las crisis con nuevos o con renovados acuerdos a corto o a mediano plazo, ¿sí? Y una particularidad también, la importancia de la red de organizaciones sociales y comunitarias, ¿sí? En frenar estas violencias, estas tensiones, ¿sí?
y de recomponer los acuerdos o de restablecer, digámoslo así, entre comillas, situaciones de paz o por lo menos de no enfrentamiento. Bueno, hay una cosa que a mí también me gustaría decirles, y discúlpenme si los confundo un poquito, y es que el conflicto armado en Colombia llegó de una manera un poco tardía a estos territorios, ¿sí? Arauca, por ejemplo, en Arauca el Frente Domingo Laín se funda en el año 1980, ¿sí? Pero realmente Arauca mantiene un lugar secundario, de segundo orden, en la historia del conflicto armado hasta el año 2000, ¿sí? Que es cuando realmente comenzó una confrontación fuerte, ¿sí? Abierta, ¿sí? Fueron, fíjense ustedes, 20 años en que Arauca realmente no era un escenario de confrontación muy visible. Y en norte de Santander podemos hablar de que el conflicto arranca a mediados de los años 80, ¿sí? A pesar de que ya se tenían algunas evidencias de la permanencia o la fundación de grupos armados, particularmente del ELN en el Catatumbo, es a mediados de los años 80 cuando empieza a desencadenarse el conflicto y la violencia política, ¿sí? Y luego con la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 1999, es cuando realmente podemos decir que hay una situación aguda de confrontación en norte de Santander. Y además que una particularidad, un hecho que yo destaco en esta investigación, es que no solamente hay que leer el conflicto armado como un enfrentamiento entre grupos, ¿sí? Armados también, valga la redundancia, sino que toda esta historia está muy interconectada con la vida política de los departamentos y de los municipios, ¿sí? Podemos ver, digámoslo así, una fuerte relación, por un lado, por ejemplo, entre lo que suponen los procesos electorales, ¿sí? Lo que supone la permanencia de partidos políticos, ¿sí? En estos procesos electorales, y lo que supone el enfrentamiento. O también, si lo podemos mirar desde otra perspectiva, lo que significan las organizaciones sociales, los movimientos sociales y el conflicto armado. Curiosamente, en los momentos de más organización social, digámoslo así, de más capacidad, digámoslo así, de proponer reivindicaciones, de cuestionar las políticas nacionales de los gobiernos, de generar alternativas, es también coincidente con los aumentos en la violencia política y en el conflicto armado, ¿sí? Yo podría aquí señalar varios casos, por ejemplo, lo que significó la Unión Patriótica en norte de Santander, ¿sí? O los movimientos cívicos en Cúcuta, ¿sí? El auge que tuvieron, incluso tuvieron alcalde, Pauselino Camargo se llamó el alcalde de Cúcuta en algún momento, que llevó pues que llegó en una cresta de estas movilizaciones cívicas y populares a la alcaldía. El caso de la Unión Patriótica en Catatumbo, que también llegó a ser una fuerza política alternativa importante, incluso en alianzas con el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿sí? O lo que significó en Arauca la historia también de la Unión Patriótica o del Partido Liberal, ¿sí? Que tuvo matices bien singulares en Arauca. El Partido Liberal en Arauca, en este departamento, se caracterizó por hacer propuestas muy innovadoras y de suponer algo diferente en el contexto nacional. Eso que fue en algún momento luego se trastocó
Sí, y en Arauca, por ejemplo, el partido Cambio Radical y el partido de la U empezaron a ser mucho más importantes, ¿sí? Y a ganar elecciones, ¿sí? Lo cual supuso un giro, digámoslo así, de alguna manera ideológico en la conducción del departamento, y atrás quedó ese partido liberal y esa unión patriótica, ¿sí? Algo similar ocurre en Norte de Santander. Los partidos más cercanos al gobierno o a las coaliciones electorales alrededor del presidente Uribe empezaron a tomar mucha más fuerza y replegaron a otros partidos que hasta entonces se consideraban de alguna manera tradicionales. No sé si hasta acá ¿hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Perdón? No, no, señor. ¿Es claro lo que he dicho? Bueno, entonces decirles, para concluir esta parte, a partir de este año, de 2018, o si se quiere en otra perspectiva, rastreando un poco los orígenes desde el 2016, se hacen más notorios estos enfrentamientos entre las fuerzas irregulares, ¿sí? Y tenemos que en Norte de Santander 2018, 2020, 2021 marca ese enfrentamiento entre por ejemplo, el EPL y el Ejército de Liberación Nacional. Y en Arauca, a pesar de que ya había un episodio muy sangriento y muy difícil entre 2005 y 2010, que precisamente fue superado porque en ese entonces había, por ejemplo, de parte de las FARC, un secretariado, ¿cierto? Y se logró subsanar, y además hubo una participación importante de las organizaciones comunitarias, ¿sí? Luego se recrudece ese conflicto y podemos ver que en 2022 estalla, ¿sí? Nuevamente el conflicto entre las disidencias de las FARC y el ELN, no solamente en Arauca, sino en el estado de Apure, en Venezuela, ¿sí? Y luego nuevamente ahora en marzo de este año vemos que de nuevo aparece ese conflicto, ¿sí? Con unas características específicas. Sobre esto yo tengo una hipótesis que puede resultar un poco simple, pero que yo creo que es válida, y es que estos enfrentamientos obedecen a una crisis desde los proyectos políticos y militares de las guerrillas. Es decir, que la vieja aspiración de las guerrillas de mantener la coordinación a nivel nacional y de desarrollar campañas dirigidas a la toma del poder a través de planes estratégicos se revirtió en empeños por resistir y profundizar las influencias en algunos territorios, sobre todo en aquellos que guardaban una ventaja geopolítica o que estaban desprovistos de control gubernamental. Todo esto sucede en el caso, por ejemplo, de Norte de Santander, en un contexto de incremento de la producción de coca y de una fuerte especialización en su procesamiento, comercio y financiarización, utilizo ese término, fronteriza e internacional, ¿sí? Es muy curioso porque si se observa, si se observa un poco, uno puede ver que en Norte de Santander
existe un elemento clave en el narcotráfico para explicar el conflicto, mientras que en Arauca no. ¿Sí? En Arauca pues se dice, o se ha sostenido que es el petróleo o las rentas petroleras, las regalías, el objeto de la disputa entre guerrillas, pero incluso el petróleo tampoco, ¿sí? Porque se puede también medir o establecer que estos recursos van en declive, ¿sí? Van en declive y tienden a desaparecer, ¿sí? Entonces es muy curioso que a pesar de que se sostenga que estos conflictos se dan por estos temas, en realidad existen otras razones aún mucho más profundas. Y en la actualidad, o desde hace un par de años, en el norte de Santander hay una crisis en la producción de base de coca, en la siembra también de cultivos de coca, porque no hay quien la compre, porque los campesinos tienen que almacenar lo producido y los precios han caído estrepitosamente, ¿sí? Entonces, es un poco ver un poco más allá y ver que hay razones más profundas que explican el mantenimiento del conflicto armado. No sé, bueno, esto como primera parte. Bueno, segundo, pues me gustaría agregar, ya para finalizar, lo que yo creo que constituiría como unos hechos significativos en el conflicto armado en esta zona, en este territorio, a partir del 2016-2018. A grandes rasgos y en perspectiva histórica, lo siguiente. Aunque suene un poco paradójico decirlo y digámoslo así, vaya y riña pues con lo que pudiéramos pensar en primera instancia o sostenido, el conflicto armado y la violencia política han jugado o han sido factores claves en la integración de estos territorios al contexto político y económico nacional. Sí, se han ido integrando a través de esto, de lo que señalo. Y ha habido una asociación muy fuerte precisamente entre el ejercicio de la actividad política y la violencia. Y como ya pues ha sido también reiterado decirlo, pero es bueno confirmarlo, estos mismos territorios se corresponden con un deterioro o con una falta o con una falencia en el ejercicio real de la autoridad del Estado Nacional, ¿sí? Han prevalecido en ellos una suerte de intereses particulares que se han sobrepuesto a la autoridad legal, ¿sí? Y estos intereses particulares tienen un pie en la legalidad y otro pie en la legalidad, ¿sí? Son intereses que además asumen el manejo del Estado local y de la economía en territorio, repito, de cercano poblamiento y colonización, porque además de ser frontera binacional, también reúnen las dos características, son también territorios de frontera nacional, de frontera interna. Esto sucede particularmente a partir de la Constitución de 1991, ¿sí? Y por eso es cuestionable hablar de élites locales, ¿sí? Que, digámoslo así, que gerencian el poder en estos territorios. Eso es muy interesante porque uno escucha hablar con mucha frecuencia de las élites regionales, territoriales, departamentales, locales, pero una mirada más profunda podría por lo menos cuestionar la existencia de tales élites, por ejemplo, en el sentido de tener un proyecto de Estado, ¿sí? O tener incluso un proyecto de dominación, como se han conocido en otros lugares del mundo.
repetir, por ejemplo, que también contrario a lo que se dice, la existencia del conflicto armado en estos territorios no es muy antigua, ¿sí? Y que incluso ha sido detonada o agudizada por la intervención del Estado, ¿sí? Eso fundamentalmente en el caso de Arauca. Por ejemplo, en muchas entrevistas la gente me decía, no, pues que para nosotros el petróleo ha sido una maldición, porque fue que con el descubrimiento del petróleo fue que el Estado se interesó en este territorio y trajo la fuerza pública y empezaron las disputas y la lucha y los intereses que antes se desconocían tomaron forma, y entonces la gente resume lo que dice diciendo, antes éramos pobres pero éramos más felices, y el petróleo nos ha traído desgracias. También es muy curioso que en esta, si uno mira las cosas desde ese nivel local, puede ver que el aparecimiento de las guerrillas o el auge del conflicto armado se asocia muchas veces a la frustración que tuvieron movimientos sociales o alternativas de poder distintas a los partidos, ¿sí? que ocupaban el gobierno nacional o el aparato, o que dominaban el aparato del Estado, ¿sí? Entonces es muy curioso. Entonces, y creo que en algunos casos uno puede encontrar razones muy de peso que sostienen eso. Repito también, en el conflicto en esta zona antecede, por ejemplo, a la existencia de la droga, para decirlo de alguna manera, del narcotráfico, o de los ciclos, de los ciclos de producción, por ejemplo, valga la redundancia, de productos de alta demanda internacional como el petróleo, y se relaciona más, digo yo, en algunos casos, con la conflictiva relación que ha existido entre el gobierno nacional y los diversos conjuntos de intereses y de poder a nivel territorial, ¿sí? Incluidos tanto lo político como lo social. Bueno, insistir también en que hay una territorialización del conflicto, ¿sí? Que asume singularidades muy precisas a nivel local, a distintas escalas, como ya dije, y que para definir esta territorialización del conflicto podríamos decir, y contrario a lo que se puede suponer en algunos análisis también, que no es, digámoslo así, o no tiene que necesariamente ser una rivalidad, una tensión o un conflicto abierto, sino incluso puede definirse como algo distinto, como un equilibrio relativo, ¿sí? Como un orden temporal, ¿sí? Alcanzado en razón del predominio de uno de los sectores o de algunos de los sectores en disputa, o como consecuencia de la alianza temporal entre ellos, entre dos o más de estos sectores. Entonces, para decirlo en otras palabras, paradójicamente no se lee solo a partir de las disputas o los enfrentamientos abiertos entre las partes, sino también desde los acuerdos que logran alcanzar estas partes para disminuir o para atenuar el enfrentamiento y relacionarse con la población civil y los poderes o instituciones territoriales. Cada facción frente o incluso cada brigada militar, porque esa es otra cosa que no se puede desconocer, y es que había una mutación en la presencia militar y en el comportamiento de las Fuerzas Armadas en los territorios. Sí, entonces cada fracción, frente o incluso cada brigada militar asume cierta identidad y trayectoria, ¿sí? Que lo caracteriza con motivo de estos hechos de conflicto, sobresaliendo incluso sobre las instituciones y los poderes localmente establecidos o territorialmente establecidos, que de facto pueden subordinar. Y bueno, aquí habría que repetir, y con esto finalizo,
para no extenderme mucho más, de alguna manera esta territorialización contradice en teoría los fundamentos legales del Estado, pero sorprendentemente ha naturalizado, sí, ha hecho normal, digámoslo así, la dominación de los grupos armados, llámense guerrillas, paramilitares o fracciones del mismo Estado representado por las Fuerzas Armadas, o incluso en el orden local de partidos políticos, incluso de figuras individuales que participan y sostienen estos órdenes como funcionales. Bueno, para no extenderme, podría decir muchas más cosas, pero además creo que ya he hablado suficiente y me gustaría dejar ahí, Tulio, por si hay alguna pregunta o hay algo que no haya quedado muy claro. Pues, tendría dos preguntas. Lo primero, esa organización que vos nombraste, los pelujos, ¿eso todavía existe o ya desapareció o se transmutó, se transformó? Es la primera. Y la segunda, la aparición del petróleo en Venezuela significó el fin de las guerrillas. Las guerrillas que habían allá, la de Douglas Bravo y la de otro que no me acuerdo ahorita el nombre. Sin embargo, en Colombia, en estas regiones, según lo que le entendí, existían unos núcleos mínimos, pero con la aparición del petróleo se potenció, digamos, esas guerrillas regionales o locales o nacionales en esas regiones. ¿Es así o no? Sí, así es. Sí, exacto. Discúlpame, la primera es que se me fue el audio en lo primero que dijiste. ¿Cuál? La primera es lo de los pelufos. ¿Eso qué pasó con sí. esa? ¿Eso desapareció, se transmutó, se transformó? ¿Qué pasó? Esa es una historia que está por escribirse o por desenterrarse, yo creo. Porque, bueno, como les decía, hubo un líder allí que se le llamó Megateo, que sostuvo, digamos, en un buen periodo de tiempo a este frente, pero luego fue muerto y murió y a partir de ahí se descompone este frente. Hubo por lo menos dos facciones que se desprendieron. Una de ellas hizo alianzas con las AUC y facilitó el proceso de entrada o el intento de entrada al norte de Santander, con el Clan del Golfo, autodefensas gaitanistas, y otra parece que fue absorbida por el ELN, luego de disputas y de enfrentamientos. Entonces, yo creo que al día de hoy, pues no tienen una representación, no tienen unas cabezas visibles y todo lo que quisieron hacer en algún momento, me acuerdo yo, durante el gobierno de Santos, que pidieron un espacio, pidieron una mesa, pidieron una negociación similar a la que se adelantaba entonces con las FARC o con el ELN, como también como insurgentes, pues se desvanece y ya no existe, ¿sí? Y lo del petróleo sí es un asunto muy, muy particular, porque para decir algo sin contestar tu pregunta, que creo que es muy compleja y merece una cosa más profunda, en norte de Santander también hubo petróleo, ¿sí? No sé si se acuerdan de toda la historia de la concesión de mares y el papel de la familia Barco en esa historia también. Sí, en Tibú, en los alrededores de Tibú, una historia muy antigua sobre el hallazgo en la producción petrolera, que originó fundamentalmente conflictos sociales, ¿sí? Se organizaron unos sindicatos de trabajadores muy fuertes y hubo una lucha sindical también, por ejemplo, en los años 70 fue muy importante. Pero eso se vino un poco abajo, la producción disminuyó, pero sin embargo también se dice que la manera como el Estado se comportó frente a estas representaciones sindicales y estas reivindicaciones obreras significó por lo menos la instalación, el aparecimiento de los primeros grupos guerrilleros a finales de los años 70 también en el norte de Santander. Y en Arauca, el petróleo
el petróleo, hay muchas maneras de mirarlo, ¿no? Pues generalmente se dice, no, pues es que el petróleo es que ha alimentado el conflicto en Arauca, pero también uno puede rastrear posiciones del Ejército de Liberación Nacional, sí, que llegaron a considerar la posibilidad de oponerse a la producción o a la explotación de petróleo en Arauca, ¿sí? Entonces, eso suena paradójico, pero fue en su momento una cosa importante, ¿sí? Porque realmente lo que hacía era generar ciertos fenómenos que se escapaban al control que en ese momento empezaba a ejercer la guerrilla sobre el territorio, sobre la población, ¿sí? Y que finalmente, pues, los recursos del petróleo se fueron, sirvieron no sé, a la economía nacional o a los intereses de las empresas, pero lo que realmente quedó para Arauca fue muy poco. Y en cambio sí las consecuencias nefastas, por ejemplo, en términos ambientales, ¿sí? En el departamento. Entonces no significó como tal vez, como en el caso venezolano, una ruptura total con ciclos de violencia, sino todo lo contrario. No sé, Tulio. Bien, Omar, muchas gracias. Creo que ha sido una Pues excelente charla. espero haber tenido la capacidad de comunicar algunas ideas que hayan contribuido a entender un poquito más lo que sucede en estos territorios. Si alguien tiene preguntas, dudas, vacíos, compañeras, Doctor, buenas compañeros, tardes. Sí, sí, sigue, señor. Dora, Quería sigue. preguntarle que en su charla usted dice pues que ya el petróleo de una u otra manera no es como el factor más relevante para esta violencia en la frontera. Adicional a la posesión del territorio y la parte política, ¿hay otro factor que influya dentro de este conflicto fronterizo? Sí, sí, claro. Pues yo creo que se han cohibido, es decir, en un conflicto tan largo, es que una de las cosas que más aterra en esta historia es que es un fenómeno, es algo que se extiende durante 6 décadas, imagínate, o en el caso que estamos mencionando de 4 décadas, mm, en el caso de la frontera. Entonces, en esa historia tan larga, pues se van generando intereses de distinto orden, se van configurando, se van consolidando, materializando, cristalizando y finalmente, pues ya la explicación no obedece a un solo factor, como usualmente se dice, ¿sí? sino que es mucho más complejo. Entonces, eh, yo les voy a decir algo que me sucedió hace ya unos buenos años en una entrevista que hice a una persona que era secretaria del gobierno departamental eh, en Arauca. eh, el secretario de gobierno, que era además de un partido uribista, me dijo en algún momento, mire, yo le voy a contar una cosa, pero no puede quedar grabada, y es que aquí no podemos hacer nada sin consultar la ELN. Entonces, eso yo creo que es una muestra de esas realidades distintas y a veces inentendibles o no explicadas por alguna razón de lo que es el conflicto armado en los territorios, ¿sí? Y también que ponen en duda algunos hábitos de pensamiento. Uno supondría pues que el uribismo es enemigo acérrimo de ciertas manifestaciones como el Ejército de Liberación Nacional o las FARC o qué sé yo. Sí, y eso puede ser cierto en política nacional, sí, en el Congreso tal vez. Por ejemplo, pero a nivel de territorio son otras las lógicas que se construyen, que se alimentan y que finalmente son funcionales al orden o a los órdenes que se construyen. O sea que el planteamiento de Max Weber, digamos, de que el Estado es el monopolio de la fuerza y de los tributos, ¿cómo queda en esas zonas?
Sí, pues bueno, eso tiene que ver mucho y eso es otra dimensión que uno podría también escudriñar y es qué tipo de Estado se ha implantado en estas zonas, ¿no? O qué tipo de Estado identifican o presumen o, digámoslo así, qué noción de Estado tiene la población en estas zonas. Eh, o qué presencia. Hay una categoría muy interesante que utiliza el padre Fernán González y es la presencia diferenciada del Estado a nivel territorial. No podemos hablar del mismo Estado en Bogotá que el que podemos ver, por ejemplo, en Puerto Carreño, en la frontera con Venezuela, o en muchos otros lugares periféricos. ¿Sí? No es el mismo Estado, no hacemos o no tenemos la misma imagen, ¿no? No tiene la misma presencia, ¿sí? Y eso es una característica histórica en Colombia. Entonces, ¿qué Estado se ha construido allá o por qué fundamentalmente a veces se identifica a las fuerzas militares con la presencia estatal? Yo incluso hablaría incluso de una presencia selectiva o interesada del Estado en algunos territorios. El Estado deliberadamente ha querido tener cierta presencia o cierta cara o ciertas características dependiendo del territorio de que se trate. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, pues, no sé, Omar. Sí, Tulio. No, yo quería hacer un comentario, Tulio. Listo. María Buenas Dulmay. tardes. Sí, señor. Como un comentario, como una apreciación. Siempre que tengan estas fuerzas, financiación existirán, ¿verdad? Porque eso del conflicto pues nos ha acompañado siempre. Me gustaría como saber o qué opinan, qué consideran ustedes de en cuántas, en cuántas generaciones más se podría pensar que se llegara a la paz total conforme se habla en el gobierno. Si esto fuera o no posible, yo considero que como estamos y lo que ya hemos vivido, lo veo como difícil porque uno se pone a pensar y el conflicto es como utilizado para diferentes cosas. ¿Cierto? El conflicto se puede ver como un negocio dependiendo de quién esté ahí, ¿verdad? Como una parte política. Que nuestro país, o sea, para nuestro país el conflicto es como algo, pues exageradamente decirlo como natural, porque es que siempre nunca hemos tenido tranquilidad y paz, digámoslo así. Em, Pienso también que el miedo que se da en el conflicto es como también podríamos decirlo, una parte que lo financia, porque las personas por miedo pueden llegar a hacer muchas cosas. Todo esto es lo que estaba pensando mientras el profe hablaba y pues son más que preguntas como comentarios. Y la forma en que yo veo las cosas, me gustaría saber ustedes que tienen como más, o sea, todo el bagaje en el tema que lo han estudiado, ¿qué opinan de estos pensamientos? Gracias. Sí, pues sí, gracias por tu pregunta o intervención. Sí, mira, lo que yo creo que pues, en el fondo todo esto que yo les he comunicado, intentado comunicar, está lo que podría ser una exhortación, una invitación, un poco a deshacerse de ciertos hábitos de pensamiento sobre el conflicto armado. Yo sé que no lo logré, pero es por lo menos una invitación a eso. Y desprenderse un poco de las opiniones que se vuelven eso, hábitos, y que son transmitidas por los medios de comunicación. Y ir mucho más a fondo, en el La onda, sentido... Omar. ¿Cómo? ¿Aló? Se le fue la onda. Para que por favor repite porque se le fue la onda. Sí, bueno, decía que la invitación es a mirar las cosas un poco más de fondo,
si dejar a un lado los hábitos de pensamiento que difunden los medios de comunicación, por lo menos los más dominantes, y encontrar ciertos elementos que pudieran también permitir la superación del conflicto armado, ¿no? Precisamente un profesor decía en algún momento que, y refiriéndose al tema del clientelismo, que fue muy importante en Colombia durante mucho tiempo, que si un fenómeno como el clientelismo se mantenía durante tantos años y estaba tan arraigado, era porque era funcional a algo, ¿sí? Porque estaba dando de alguna manera soluciones a expectativas, a intereses de algún tipo. Y yo creo que si el conflicto armado persiste, pudiera ser, guardadas las diferencias, porque es una manera también de tramitar intereses, de construir órdenes, así sean pasajeros, inestables, de mantener relaciones de poder, de mantener economías de diferente tipo. O sea, si existe y si perdura es porque tiene una naturaleza que merece ser explorada a fondo y no simplemente negada, ¿sí? Eh, Eso, y además es una invitación digamos, también a ver las cosas un poco desligadas de motivaciones, por lo menos en lo que tiene que ver con el tema de la investigación social, alejada de moralismos o de ciertas visiones un poco estrechas a nivel ideológico y más bien ver las razones o las reales razones o la real lógica que permite que estos hechos, que si uno lo razona como una persona común y corriente, no son deseables y son rechazables, pues precisamente se mantienen y se podrán mantener un buen tiempo, tal vez, no sé, todavía más en el país. Bueno, muchas gracias, Omar. Ha sido muy importante la charla que nos ha dictado hoy, la conferencia. Le agradecemos mucho. Y le agradecemos a todos los compañeros y las compañeras pues, que han estado escuchando, que han estado pendientes durante toda esta reunión. Bueno, compañeros y compañeras, nos veremos de hoy en 8 días. Creo que Omar nos va a volver a acompañar. Feliz tarde, un abrazo para todos y todas y nos veremos en la próxima reunión. Bueno, muchas gracias por la invitación.